Queridos hermanos, ya adentrados en el camino y en la dinámica que nos propone la Cuaresma, hacemos justamente una peregrinación, es un peregrinar hacia una nueva Pascua de Resurrección. Y como en toda peregrinación, como en todo camino, inevitablemente debemos decidir de forma más o menos consciente la dirección en la que queremos ir. Algo tan así como en la vida misma. Toda nuestra vida es un decidir. Pero también cada vez por la cultura en la que vivimos, somos testigos de una tendencia generalizada a posponer decisiones. Eso tiene una palabrita que es medio difícil, pero que conlleva todo ese sentido, que es la procrastinación. Es la palabra que define la delación, el dilatar decisiones importantísimas o decisiones claves de la vida en pos de otras cosas, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. ¿Te acuerdan como en la parábola de las bodas del hijo del rey? No, tengo que vendí mis bueyes, tengo que ir acá, tengo que ir allá, y la decisión no se toma. Al final preferimos que otros, que la realidad o que el paso del tiempo elijan por nosotros. Y eso contiene dentro de sí una especie de ilusión muy grande, que es que nos libera de la carga de la responsabilidad de la decisión. Yo no lo decidí, yo no lo dije, yo no lo hice o no quise. Entonces, es como que el horizonte está ahí, en medio nuestro, ante nuestra vida, ante nuestra mirada, y no queremos arrancar, no queremos zarpar. Más grave es cuando esto termina haciéndose como una especie de norma de la vida, y aún más grave es el caso de que al posponer nuestra decisión estamos dando consecuencias que recaen en la vida de los otros. La responsabilidad, por ejemplo, que tenemos los adultos respecto de los jóvenes, de los adolescentes y de los niños. Por eso esto no es nuevo, ¿no? No es nuevo. De hecho, cuando Dante, en el tercer canto del infierno, definió a los cobardes como aquellos que nunca vivieron, como aquellos que siempre estuvieron detenidos, quietos. Y entonces Dante imagina el castigo de esta gente que van a estar toda su vida, toda su eternidad en una especie de ruedita de cobayo. Van a estar corriendo todo el tiempo. Lo que no pudieron correr hacia una meta, ahora lo van a hacer corriendo sin ir a ningún lado. Sin ir a ningún lado. Entonces, justamente esta es la realidad que a veces nos atraviesa a todos. A todos, comenzando por quien les habla. Esta realidad de decir, bueno, no, hoy no, mañana lo decido, empiezo, ¿no? Como las dietas. Entonces, justamente es hora de volver a decidir, y por eso el Evangelio, en este segundo domingo de la Cuaresma, de este ciclo particular de la liturgia, describe la tenacidad que tiene Jesús al volver a decidir su misión. Hay como un hilo conductor de toda esta historia que es importante no perdérnoslo, ¿no?
para ir como conectando los puntos. Hay dos momentos en que se abre el cielo y el Padre habla. Un momento es el del bautismo. Y ahí volvemos, como recordábamos el otro día, volvemos a retrotraernos a los primeros días de enero, cuando cerrando el tiempo de Navidad celebrábamos el bautismo de Jesús. Es como que empezábamos el año de nuestra fe en esa confirmación y en esa misión de Jesús. La semana pasada se nos recordaba que Jesús había sido como llamado, como enviado al desierto por el Espíritu luego de su bautismo en el río Jordán. Entonces, esto es como, ¿vieron? Como las series. Vieron que ahora las series tienen una partecita al principio que dice en capítulos anteriores, y entonces nos ponen como en tema. Bueno, en capítulos anteriores, la semana pasada, nos recordaba que Jesús había sido llevado por el Espíritu al desierto luego de su bautismo. Luego de su bautismo. Y hoy es como que se vuelve a abrir el cielo. Se vuelve a abrir el cielo, ¿por qué? Porque es Dios el que confirma esa misión que Jesús tiene adentro del corazón y que ya es la misión definitiva. Porque lo que hoy pasa antes de que Jesús empiece a caminar hacia Jerusalén para entregar su vida. Para entregar su vida. Entonces, desde ahí es como que Jesús tiene ese momento. Y ese momento en que justamente Dios viene y confirma: este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Entonces, desde ahí también hoy Dios quiere invitarnos a que seamos nosotros los que decidamos vivir esta Cuaresma. Lo hicimos el miércoles de ceniza al recibir, lo hicimos al compartir el primer domingo de Cuaresma y hoy volvemos a esto, porque será también importante porque Dios conoce a veces nuestras idas y vueltas. Y entonces, una clave para entender este texto que hoy acabamos de compartir del Evangelio de Lucas está entre esa especie de tensión entre el salir y el encerrarse, entre el éxodo y la choza, la tienda. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque precisamente lo que Jesús está proponiendo es un éxodo. Éxodo es una palabra griega que en el griego clásico se utilizaba para el último viaje, para el último viaje de la vida. Y por eso Jesús habla de éxodo, porque es su último viaje en esta vida y en esta tierra. Es el viaje definitivo, es el viaje de la entrega. Y, por otro lado, lo que propone Pedro, detener todo, entrar en pausa, no decidir, quedarnos ahí, en la foto, no dejar que la vida se siga aconteciendo. Y esa es la clave, y eso es lo que también queremos pedirle a Dios, particularmente en esta Cuaresma. Una Cuaresma que, como toda Cuaresma, está asignada hoy en el retiro que hicimos con parte de la comunidad parroquial. El padre Juan nos hablaba de los signos de la Cuaresma, y uno de los signos de la Cuaresma es el color de la liturgia, que es un color morado, un color opaco, un color oscuro, y por eso este es un tiempo que tiene cierta opacidad, cierta como apagado, ¿no? Contrarrestando
el blanco y el dorado de la Pascua, como nos compartía el padre Herrera. Pero desde ahí, esa opacidad también es la opacidad del tiempo. Vivimos y estamos en una realidad opaca. Estamos en una realidad que a veces tiende como a oscurecerse. Pero en esa realidad aparece una voz, que es la voz de Dios, que nos vuelve a pedir que escuchemos esta palabra, que escuchemos esta palabra, que nos invita a decidir sobre nuestra vida y sobre nuestra fe. Nos invita, y en esto, por eso esta Cuaresma está acontecida en un tiempo particular de la fe, como es un año santo, un año jubilar, precisamente un año en que estamos llamados a ser peregrinos de esperanza. Por eso pidámosle a Dios justamente que en esa realidad de querer encerrar y aprisionar como Pedro nuestra experiencia de fe como algo que nos deje quietos, que nos deje tranquilos, que sepamos justamente que el Dios de Jesucristo es el Dios que camina, es el Dios que nos invita a nosotros a este éxodo hacia una nueva Pascua de Resurrección.